Queridos amigos, sean todos bienvenidos a un episodio más de Mi Sueño, mi podcast, La aventura de ser distinto. En esta oportunidad me sentaré con un personaje que tuvo y tiene una gran importancia durante mi recorrido en mi paso por la Universidad Católica. Su nombre es Ricardo Quirogas. A Ricardo lo conocí en primer semestre de la carrera. Nos hicimos muy amigos y fue el encargado de que yo pudiera tirarme por el barranco de grama de la feria para llegar a tiempo a mis clases. Era el encargado de que, aparte de estudiar, la pasáramos bien en la Universidad Católica Andrés Bello, y además que los problemas de accesibilidad sin duda alguna no fueran un obstáculo, sino una fuente de diversión. Sin más preámbulo, disfrutemos de un episodio cargado de complicidad, de muchas cosas por decir y una conversación honesta y sincera entre dos amigos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar conmigo sentado hoy en este podcast. Debo confesar que en este episodio tengo miedo de lo que pueda salir de tantas anécdotas de tanto tiempo compartido en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué tal, Eduardo? No hay que temer nada. Tranquilo. ¿Seguro? Seguro, mira que contigo hay que tener miedo. Ricardo, ¿tú puedes contar más o menos cómo nos conocimos? Claro. Mira, nos conocimos en una clase con la profesora Ana Elena. Era una clase de redacción. Recuerdo que te costaba bastante entrar al salón, pasar por los pasillos, porque la silla y las dos mesas, las mesas que estaban y el pasillo que estaba en el medio no era lo suficientemente amplio como para que tú pudieses entrar con la silla, y yo estaba sentado en los primeros puestos. Tú querías llegar hasta los primeros puestos para estar más cerca de los profesores, como siempre. Y la gente no te ayudaba a moverse, a mover las sillas, a mover las mesas. Claro, ante esta situación, bueno, yo me paré y moví un poco las mesas y te ayudé a ingresar al salón. ¿Y qué sucedió desde ese momento? Ya, te pegaste como un chicle, normal. No, tú siempre nos tocaban las clases de redacción o materias difíciles juntos. Y Claro. cabe destacar que hay una anécdota muy especial de la cual Ricardo se debe acordar desde otro punto de vista que no es el mío. Que un día estábamos echando broma y la profe Ana Elena nos amarró. Sí, nos sentó a uno al lado del otro. No, nos amarró por culpa de Ricardo porque Ricardo me estaba echando broma y yo le quité un bolígrafo y nos amarraron durante toda la clase. Sí, recuerdo que esas clases eran en el piso 5. Sí. Y casualmente en ese piso 5, saliendo un día de ese piso 5, Eduardo tuvo un episodio que su madre lo contó en el capítulo, no sé si el anterior o en uno de los, el primer capítulo del podcast de Eduardo, donde, claro, yo siempre lo subía y lo bajaba cuando los ascensores no estaban operativos, y ese día yo tuve que ir al baño y Eduardo estaba un poco apurado, tenía algo de hambre, tenía algo de apuro por llegar al cafetín a comprarse probablemente unos platanitos y una Coca-Cola, que era lo que solía comer. Y le pidió a un grupo de amigos que lo ayudaran a bajar en vez de esperarme. Entonces, claro, eso lo que terminó fue Eduardo pegando gritos en el piso porque se había caído por las escaleras. Pero es que además el señor se tardó más que una diva en el baño. Bueno, pero eran 5 minutos, Eduardo, no era más de 5 minutos. Yo no sé si era que se estaba maquillando o poniéndose colorete porque se tardó más que una diva en el baño. Ese día aprendió a tener un poco de paciencia y a esperar
No, a que la gente lo ayudara, a que yo lo ayudara a bajar las escaleras, porque no, se dio cuenta que, la paciencia nunca ha sido mi virtud. Tengo bueno, otras, pero pero la paciencia no. ese día Eduardo aprendió que no esperarme tenía sus consecuencias. No, pero para ti también tuvo tus consecuencias. No, yo claro, me tuve que bajar, o sea, tuve que bajar las escaleras, levantarlo desde el piso porque no quería que nadie lo tocara. Ve, y, Fue subir, divertido, fue un episodio divertido. y subir a la clase de carrasquero cargado, tú Claro, cargándome. Ni siquiera sentado en normal. la silla, cargado. ¿Cuál Sí, como bebé? no pesas. Bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Tú puedes contar cómo era nuestra travesía para llegar de clase a clase y cuánto tiempo teníamos? Claro, normalmente solíamos tener unos 10 minutos. Si Marcial no estaba adaptada para personas con movilidad reducida, personas que estuviesen en silla de ruedas. Y claro, nos tocaba inventárnosla o correr por el estacionamiento y darle la vuelta a la universidad por el estacionamiento, dependiendo de dónde fuese, porque también teníamos que jugar con aquellos ascensores que funcionaban, los que no, por donde armábamos nuestro plan de vuelo, nuestra ruta y decíamos, bueno, hoy nos toca lanzarnos por la montaña de la feria, de la feria del edificio de Cincuentenario, porque no nos daba tiempo de bajar las escaleras o darle la vuelta al edificio de posgrado. Entonces, hasta que construyeron la rampa gracias a Eduardo y su intervención Eso era muy magistral con el divertido. padre Ugalde. Eso era muy divertido, tener que lanzarnos Sí. por la rampa de la feria. Yo debo admitir que nunca tuve miedo, pero, pero porque Ricardo hacía Por la la locura. rampa, era por la montaña, era Por por la eso, montaña. yo nunca tuve miedo de lanzarme por la montaña. Claro, no era. Después construyeron la rampa. Sí, pero yo nunca tuve miedo de lanzarme por la montaña, porque yo sabía que si me caía, se caía el primero. Entonces, Claro, el mayor golpe lo iba a recibir él y no yo. Pero normal. él vivía con la rodilla lesionada y sin embargo, me tenía que cargar. ¿Cómo eran esos encuentros con los laboratorios? ¿Tú te acuerdas? Claro, en piso 5 teníamos que subir, o sea, dependiendo de dónde No, quedaba el. no. El que era más allá de piso 5 donde veíamos redacción para los medios. Claro, pero era en el 5A. O sea, era piso 5 o piso 5A. Sí, pero Teníamos que subir hasta el piso 5, pero para llegar al piso 5, cuando los ascensores no funcionaban, solo funcionaban los ascensores nuevos. Por ejemplo, en el módulo 5 en ese momento no había ascensor nuevo, solo había ascensor nuevo en el módulo 3 y en el módulo 2. Fueron los dos primeros ascensores que pusieron. Entonces nosotros subíamos en esos ascensores hasta el piso 3, porque el único pasillo no, hasta el piso 3 o hasta el piso 5. Es que había hasta un el módulo piso que no 3. Claro, porque es que había un módulo que no interconectaba. Habían varios módulos que se conectaban en el piso 5, Por el pero pasadito. creo que el módulo 6 no se conectaba en el piso 5 y esa clase que tú estás diciendo, teníamos que subir al piso 3, ir hasta módulo 6, si mal no recuerdo, subirla 2 pisos por las escaleras para luego subir medio piso más y llegar al laboratorio ese mágico. ¿Puedes contar cómo era llevarme al baño en el entrepiso, por favor? Una odisea. Prefería subir, o sea, yo prefería bajar, buscar el que estaba, porque claro, como Eduardo es una persona, aunque sentado no se aprecia tanto, pero Eduardo mide casi 1,90 m. Ujú. Y es una persona que en ese momento pesaría sus 80 kilos tranquilamente y yo pesaba 64. Entonces, para mí era bastante difícil subirlo solo, bajarlo solo, pero era preferible hacerlo yo que alguien me ayudara, porque cuando me ayudaba me sobrecargaban o me ponían más peso en la silla. Entonces prefería bajarlo siempre. Y a él no le gustaba que lo ayudara a nadie porque era más riesgo de caerme yo que si él lo manejaba.
Sobre todo que hay una parte que aquí no podemos olvidar, que es la parte emocional. Cuando a uno lo están bajando por la escalera, uno siente mucha sensación de vulnerabilidad porque estás en manos de otro. Y que todo lo que pase allí no lo puedes controlar tú. Tienes que confiar en el otro. Y, y el señor tenía una estrategia para cada vez que me iba a bajar por las escaleras. ¿Tú recuerdas cuál era esa estrategia? Pararte en dos ruedas, las dos No, ruedas de atrás. no. Había una estrategia eh, que tú hacías conmigo cuando ibas a bajar. ¿Qué era? Cuéntame. Tú no te acuerdas de nada de lo que hacías. ¿La memoria No la sé, perdiste o qué? no sé. Como Prefiero que me cuentes tú a mí. cabe destacar que como el señor era guía de campamento, al igual que yo, sabía que a mí me daba pánico bajar, más bajar que subir por las escaleras. Entonces siempre compraba caramelos. Y cuando llegaba la hora mortal de bajar o subir o tirarse por un barranco, como yo muero por un dulce, el señor siempre tenía dulces para que yo me callara la boca y no gritara. Claro, no, a ti te gustaba más bajar que subir. Sí, Claro, porque subías por el ascensor gritándole a la gente que tenían que subir por las escaleras. Eso también me acabo de acordar que lo decía tu mamá y lo certifico. sí, esa estrategia también. Eduardo le decía a las muchachas en el módulo 3 cuando íbamos a ir a clases, íbamos tarde, se le ocurría la brillante idea de ver la cola. Y claro, nosotros decíamos, yo tengo que pasar primero porque Eduardo en silla de ruedas tiene preferencia. Pero Eduardo en su camino hasta llegar desde la entrada del módulo 3, del edificio de módulo 3, hasta las escaleras, hasta el ascensor, Eduardo siempre le iba diciendo a la gente que estaba gorda, que se iban a poner gordos, que acaban de salir del cafetín comiendo empanadas y que tenían que quemar las empanadas por las escaleras, cosas por el estilo que eran muy divertidas y que bueno, le alegraba el día a cualquier muchacha de la universidad. Tú puedes contar si tú sentiste como compañero que hubo en algún momento alguna condescendencia de parte de los profesores hacia mí o algún trato distinto. No, no, más bien todo lo contrario. De hecho era todo un reto. ¿Estás ahí? Sí, vale. De hecho era todo un reto porque habían profesores incluso que no tenían, no era que no tenían la capacidad, era que no se daban cuenta de las limitaciones reales de Eduardo, que sus limitaciones no eran mentales, sino físicas. Y, por ejemplo, un examen de matemática, Eduardo no lo podía hacer. Y entonces, claro, al hacer preguntas de matemática, para no decir ninguna materia y no herir susceptibilidades de nadie, perfectamente el nivel de Eduardo en ese tipo de materias, si le hacía un examen de selección simple, por ejemplo, los dos estudiábamos juntos y yo podría salir muy bien y Eduardo salir muy mal teniendo exactamente el mismo conocimiento. Y claro, pasó en una oportunidad donde me senté con un profesor y le dije, mira, a mí me parece increíble que Eduardo haya sacado esta nota y que yo haya sacado esta nota, y evidentemente hay un problema de fondo del examen, porque si me haces ese examen a mí o a cualquier persona del salón, también hubiese salido mal. Creo que el nivel de exigencia de ese examen en particular estaba muchísimo más alto, y de hecho lo revisó, se dio cuenta, y yo le dije, si quieres hazle el mismo examen a todo el mundo. Se dio cuenta, lo revisó, se sentó con Eduardo, conversó con Eduardo le explicaba todas las cosas y Eduardo, o sea, corrigieron la nota de ese examen, pero eso no considero que sea una condescendencia, sino más bien un acierto por parte de este profesor de darse cuenta Sí, que había cometido un error. No todos son capaces de rectificar sí. y de observar eso. Además que yo no veía mi relación con los profesores como condescendencia. Así
ciertamente yo me la llevaba bien con muchos de mis profesores, porque yo tenía una actitud que no era de desagradecimiento con la universidad, sino de más bien tratar de conciliar, porque cuando yo decidí estudiar en la universidad, yo asumí las consecuencias de... Claro. Y yo creo que la mejor actitud o lo que a mí me ayudó a ser realmente a poder sobrevivir en la católica fue que yo nunca llegué con una mala actitud con nadie. O sea, nunca me vieron con una mala cara, nunca me vieron amenazando con que iba a quemar nada, sino tratando siempre de conciliar de alguna manera. Entonces, era muy particular esa relación mía con la escuela, porque había otra persona que no tenía la misma relación con la escuela y me lo criticaban enormemente. ¿Hay alguna? No, tenías tu forma de hacer las cosas y decir las cosas, pero no, de buscar problemas jamás. Siempre lograbas conseguir lo que te proponías. Eso es algo bastante admirable. Con tus habilidades, con tus capacidades, lograbas siempre conseguir aquello que estabas buscando. ¿Tú puedes contar qué hacías tú con las electivas? Porque eso era culpa tuya, lo que pasaba con mis electivas. Claro, como eran materias que uno escogía, a Eduardo le tocaba escoger la misma que escogía yo. Era lo que solía ocurrir. Siempre que los horarios pudiesen estar acorde a él o a mí, pero casi siempre terminábamos escogiendo las mismas materias porque era un momento para compartir y para que, o sea, porque las teníamos, no importaba el semestre en el que estuviese, igual nos podíamos compartir las mismas electivas. Cabe destacar que ahí hay que hacer un inciso. Y no era que a mí me tocaba escoger la materia. Era que ya salían las electivas y yo no tenía opción. Porque él iba y hablaba con la escuela y yo no tenía opción. Bueno, pero las escogía. No, yo no escogía nada. Yo era una persona muy dócil en ese momento. Lo bueno es que no me equivoqué con las electivas que escogiste. No, bueno. No. Y en una electiva recuerdo que intenté ponerme poppy, intenté ponerme cómico y era con mi padrino de promoción. ¿Sí? ¿Tú recuerdas lo que pasó en esa electiva? No me acuerdo qué momento estás rememorando. No, yo sí, porque me dijo, si te pones poppy y no vienes te saco. No querías ir. Él era no querías ir a clase. No era que no quería ir, sino que le pregunté qué hago yo aquí si a mí esta electiva no me toca. Claro. Y me dijo, si no vienes te saco. ¿O fue la electiva que te tocó? Era política de precios, si mal no recuerdo. Política de producto. Política de producto. O cabe destacar que si no era en las electivas, los profesores siempre buscaban una excusa para que Ricardo se levantara temprano y estuviera en la universidad en algún momento que estuviera yo. Pero es que yo no necesitaba excusas para estar en la universidad. Yo me la pasaba todo el día en la universidad. No, pero acuérdate que una vez me tuviste que ir a buscar al seminario de tesis. Claro, pero porque hubo una época ya donde ya yo estaba trabajando en radio, o sea, había momentos distintos. Una época donde me tocaba trabajar, una época donde me tocó trabajar en radio, por ejemplo, en la mañana, o sea, eso, a las 9, 10 de la mañana, y claro, era complicado, entonces iba a la radio, hacía algo, me regresaba a la universidad, luego volvía a ir, luego volvía a venir, siempre moviéndome. ¿Tú te acuerdas
una anécdota que fue con Ana Elena, por cierto. ¿Tú te acuerdas qué pasó una vez que nos mandaron a hacer una tarea de una biografía de cada uno? Cuéntame, cuéntame. Era primer semestre de la carrera. Sí, Pero no eso era acuerdo. más bien que nos mandaron a hacer un cuento. No, una biografía, no sé. No, el cuento es otro. Ah, Una ok. biografía donde nosotros teníamos que contar la historia. Y el señor se quería hacer amigo mío, porque yo era bastante antipático, a pesar de que él me ayudó, yo no era tan simpático en ese momento. Y el En señor, ese momento, dice. y el señor se quería hacer amigo mío. Y no sé cómo consiguió mi teléfono. Y yo siempre llegaba temprano a la universidad. Y me dijo, ayúdame a hacer la tarea. La tarea era escribir precisamente la biografía y teníamos 5 minutos para volver a entrar a clase y el señor no había hecho nada. Entregó la tarea y a mí me castigaron porque él entregó la tarea y la profesora me dijo a mí que yo le había hecho la tarea porque él no redactaba así. ¿Tú no te acuerdas de eso? No. Tengo Que a mí memoria me selectiva. castigaron por culpa tuya. No, yo tengo memoria selectiva. Anele, bueno, la profe Ana Elena me dijo, esta tarea no la hizo él. Y le dije, pero bueno, profe, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? Pero algo estaría haciendo yo, porque tú no dabas puntada Yo, sin dedal. Sí, algo ¿cómo es estaría eso? haciendo yo. Sí, seguramente me mandaste a comprarte alguna cosa al cafetín, No, porque porque, tú, sí, tú favores, no tú ese porque, tipo de, tú esa clase de favores así gratis y sin algo más, no, sin algo a cambio no existían. ¿cómo es eso? Oh, pero me estás dejando en la calle. No, jamás, pero o sea, yo sé que alguna, no recuerdo ese ¿A qué? punto en particular, pero sí Mentira, tuvo que haber algo a porque, cambio, tuvo que haber, mentira, porque esa tarea la escribiste tú. Lo que es que yo te lo dicté. ok, Y claro, entonces, lógicamente, porque si no, no hubiese ocurrido. entonces, la profe se puso brava, pero fue conmigo, no fue con él. Pero yo sé que ahí hubo unos mentos a cambio, ahí hubo Y el, algo a cambio. y el culpable fue él. Bueno, aparte de la universidad, el señor y yo, como somos tan amigos, también hemos tenido otras facetas juntos. ¿Tú puedes contar nuestro primer encuentro en la Asociación Venezolana de Campamentos? ¿Será que te acuerdas? Recuerdo cosas, pero es que ahí nosotros no escogíamos las actividades, o sea, yo sé que te metí al auditorio Ajá, en la Simón. pero ahí pasó una cosa muy interesante. Él estaba en un campamento distinto al mío, pero yo no sé por qué yo me caí en la Asociación Venezolana de Campamentos. Y el que vino corriendo a rescatarme fue él. Claro, pero eso fue haciendo una actividad. Eso fue en una de las ¿Qué actividades actividad era? No me y acuerdo. no recuerdo la actividad, pero sé que estaba cerca de donde estaba yo y yo estaba haciendo otra actividad y cuando vi que te caíste dije, ya se va a poner como se pone cuando se cae, que no quiere que nadie lo ayude Claro, y entonces, bueno, claro, pero había es que que, además tienes que contar por qué yo me ponía así. O sea, esto es un contexto que no hemos contado todavía. ¿Cuál era mi condición física de este momento y cuál es la condición física de ahora? claro, Eso lo tienes que contar. Mi condición física de ese momento era totalmente tieso, era un tronco. claro. Entonces, para levantarme tenías que manejar emociones. Y era
era una situación muy difícil porque estás como en una situación de misión imposible que cualquier cosa te pasa por la cabeza. No, y que aparte cuando te caes, o sea, lo que te pasaba a ti muchas veces cuando te caes es que se cerraba porque decía, yo me caí, o sea, yo pienso que así funcionaba su cerebro en ese momento, decía, yo me caí por culpa de alguien de los que está aquí cerca y necesito que venga el que siempre me saca las patas del barro, que venga a rescatarme y venga a ayudarme. Sí, era una situación de confianza o de liderazgo que en ese momento se ejercía. Porque así como me pasaba con él, me pasaba con mi mamá. Ni con él ni con mi mamá nunca me dio miedo, pero con los demás sí. De hecho, Eduardo siempre cargaba su teléfono al lado, o sea, era como una extensión de su cuerpo. Para Sí, todos siempre tenía el teléfono al lado. sí. Y acabo de recordar justamente que ya cuando yo me había venido a España, luego estuve un tiempo en Venezuela, unos días en Venezuela, ¿Qué vas a y contar? Ten cuidado. Eduardo se cayó en la casa. No fue en la casa, ya yo sé dónde me caí. No, si te caíste en tu casa. Y llegó Ah, Spider-Man. ajá, ajá. Como yo conozco muy bien su casa, sé por dónde, sé qué podía hacer y qué no podía hacer. Ajá. Y Ya me tuve acordé. que subirme hasta un piso 1, porque la mamá estaba trabajando, Teresa estaba trabajando, y tuve que Porque treparme literal porque él vino. por un piso 1 para rescatarlo, porque el niño se había caído dentro de la casa cambiándose de la silla al baño. Él vino de sorpresa, supuestamente, a visitarme. Y la visita Exacto, terminamos en el médico. Fue una exacto. visita, fue una visita bien agradable. Él me tenía Claro, por la cuando ventana. estoy llamando para que me abra la puerta, no abre la puerta, no abre la puerta. Yo había ido con mi hermano y mi hermano me Y ayudó a poder treparme de un piso, que desde el piso abajo hasta el siguiente tu piso. hermano fue el único que me defendió en ese momento y que me consintió en ese momento. Claro. Él entró. Sí, esas anécdotas que ocurren, que pasan. No, pero Espero hay que otra ya hayas anécdota. arreglado ese tema para que más nadie pueda meterse por ahí. Además que hay otra anécdota muy divertida. Yo venía, que mi mamá la contó, yo venía en el primer episodio, yo venía rascado con unos amigos, me caigo, me rompo la cara y a mí me tenían que mantener despierto. Y por la diferencia de horario entre España y América, el único que estaba despierto era él. Y el único que podía entender lo que yo estaba, como que lo que estaba pasando por mi cabeza también era él. Entonces, fue muy divertido porque él en un momento me dijo, no, hoy no puedo, que no sé qué, que voy a hacer tal cosa. Yo hablaba muchísimo con él en, en muchos momentos. O sea, el hecho de que él se haya ido del país no quiere decir que la amistad haya cesado. Al contrario, se ha vuelto un poco más estrecha, ¿no? Porque cuando estaba aquí, pues hacíamos tareas, no sé qué, él venía, pero ahora es todo por teléfono, entonces me acuerdo que un día él me dijo, no, este día no puedo, no voy a estar disponible, no sé qué. Y yo veo que mi mamá tenía una actitud súper extraña y a mí no me dejaban salir porque en ese momento yo no podía ni tomar sol de lo que tenía en la cara y mi mamá me llama urgente para la oficina y yo digo, urgente, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió aquí? Y resulta que el señor había llegado para ver si que yo todavía estaba vivo. ¿Tú no te acuerdas? Porque
Claro, porque en esa época se estaba casando mi hermano y yo iba a hacer escala en Venezuela para ir a Panamá. Entonces, coincidentemente, Eduardo se había caído y él no sabía que yo iba a hacer esa escala ahí y le llegué de sorpresa. Pero la escala fue como de 3 días. Sí. La escala... Llegué un martes y me fui un viernes. La escala fue como de 3 días de ven, no sé qué, no salgas, y vení y me visitaba. Sí. En ese momento. Ante el terror de que fuera a volver a salir y me era volver a pegar en la cara. ¿Qué recuerdas tú de unas vacaciones que nosotros pasamos juntos? De unas vacaciones en Madrid. Unas navidades en Madrid. Ajá. Eduardo vino a pasar, bueno, no, vino el 25, 26 por ahí de diciembre. Ajá. Y te quedaste hasta el 31. Te fuiste el 31 de enero te fuiste, o bueno, no sé si era que yo podía venir el 26 de diciembre de Bilbao. Vivías en Bilbao. Tú vivías en Bilbao. Claro, por eso, pero yo sé que pudimos compartir 2-3 días acá en Madrid, porque luego tú te tuviste que ir a... Y bueno, yo estaba con con la recuperación de la rodilla todavía, y Eduardo me hizo caminar medio Madrid por Gran Vía, empujándolo hacia arriba. ¿Yo? Sí, tú. ¿De verdad? Sí, tú. ¿Y qué caminamos todo Paseo del Prado, subimos Gran Vía. ¿Qué me hiciste hacer? Llegamos a Sol. Luego comimos en un restaurante una paella. Nos metimos un atracón de paella horrible. Que no le voy a hacer publicidad al restaurante, pero está muy cerca de Plaza del Sol, de la Puerta del Sol. Y después mi mamá nos llevó a Sanadú. Y después fuimos a Sanadú a ver cómo tu mamá esquiaba. Ajá. Cómo se lanzaba en la pista mientras que nosotros hacíamos nuestras conversaciones. Nosotros íbamos a la Apple porque el niñito se quería comprar un iPhone. Bueno, eso también ocurrió, es verdad. Entonces, como verán, hemos pasado por todas las etapas de la vida. Yo creo que lo más importante fue el cambio que logramos dentro de la universidad, para que la universidad fuese un poco más inclusiva para aquellas personas que tienen movilidad reducida. De hecho, creo que ahora ya hay mesas aptas para... Tengo muchos años que no voy a la universidad. Sí, pero creo que ya hay mesas acordes para personas con silla de ruedas, que antes todas las mesas tenían una base en el centro. Ya están las rampas, todos los edificios en ese momento se construyeron las rampas para el acceso a los edificios. Me imagino que ya los edificios deben tener todos ascensores decentes que lleguen a todos los pisos. No todos. Bueno, vale. La colmena sigue siendo una colmena. Una colmena bastante importante. Muy bien, pero bueno, logramos que hicieran la rampa de acceso a la feria en la universidad también, en el edificio Cincuentenario, que eso también fue un logro importante. Luego todo el mundo la usaba. Había gente que prefería bajar por la rampa que bajar por las escaleras. Y porque acuérdate que las escaleras eran temibles. Claro. Eran temibles. ¿Hay algo más que quieras agregar, decir, contar en este podcast? Creo que tenemos muchas más anécdotas para contar, pero no deberíamos darle tanta exposición en este momento. Creo que podríamos dejar para una segunda oportunidad. Así, no sé si te parece bien. Él quiere una segunda excusa para sentarse conmigo otra vez. Cabe destacar que esto no pasa nunca, que nos podamos sentar. Es que yo tengo muy buenos recuerdos de tus cumpleaños. Tengo muy buenos recuerdos de eventos en la universidad. Hay muchas cosas, hemos vivido muchos años, son 15 años, 16 años casi de amistad, y han pasado muchas cosas como para decirlas todas en un solo capítulo. 16 años, ¿no? ¿De verdad? Uh-huh. Yo no, ¿por ahí? Yo no quiero que esto ocurra. ¿Cómo me definirías tú en este momento?
tú que me has acompañado en varias facetas de mi vida, ¿qué cambios ves en en este nuevo renacer, por así decirlo, por ponerle alguna palabra que tengo? No, pues creo que es importante el trabajo que estás haciendo como conferencista, apoyando empresas a que entiendan un poco más las distintas capacidades o habilidades de las personas, que haya mucha más inclusión, porque no solo es un tema de capacidades físicas, o sea, Es un tema hay educativo. muchísimas, hay muchísimas cosas, la gente todavía no, hay mucha gente todavía que no es capaz de entender todas las limitantes o todas las cosas que tienen, que cada uno puede tener. O sea, cada persona es totalmente distinta y el hecho de que camines, corras, te montes en un lado, seas deportista o tengas un trabajo ejemplar, no quiere decir que no puedas ser excluido en algún momento por alguna circunstancia, por algo muy particular. Hay una pregunta que yo no te la hice. Yo sé la respuesta, pero creo que la audiencia no la va a saber. ¿En algún momento tú sentiste que era algo distinto que tu mejor amigo tuviera, valga la redundancia, cualidades distintas o que lo tuvieras que ayudar físicamente? ¿Hubo alguna distinción de decir que esto puede ser peor o mejor o igual o, o crees que al contrario mi cualidad distinta fue un factor de unión entre los dos? Es que yo nunca he visto que la silla sea una limitación, o sea, yo, salvo, o sea, es que hasta para ir de fiesta, para cualquier cosa, siempre andábamos juntos. Ahora en Madrid ando en moto y la cosa es complicada porque, bueno, aquí no te podría llevar porque no tendríamos dónde montar la silla, todavía no hay motos para eso. Bueno, sí puede No, haber motos para eso, la- pero X, no vamos al punto por ahí. O sea, lo interesante o el tema es que nunca vi que eso fuese un problema. Eh, para mí nunca ha sido una limitante estar con Eduardo, ni me ha dado ningún tipo de complejo, ni ningún tipo de beneficio, o sea, siento que más bien todo lo contrario. Eduardo tiene una cabeza brillante, una mente bastante inteligente y creo que eso aporta mucho. O sea, te ayuda a entender cosas desde otro punto de vista. y Eduardo también puede ser una caja de sorpresas, porque Eduardo cuando se quiere portar mal, se porta mal. Sí, Solo que lo hace, también, solo que lo hace de una manera muy política y muy poco mal creada. claro. No te Pero rías, bueno, no te rías, no te rías con lo de poco mal creado. déjale algo más a la gente para otro capítulo. Bueno, pero no te rías. Un millón de gracias por Está bien. haberme acompañado en este podcast hoy. Como verán, hay muchas anécdotas. Yo a Ricardo no lo sentaría nunca jamás con mi mamá, porque entonces ese episodio sería como huir por la derecha y no tener para dónde, porque mi mamá en cierta manera también, o sea, también ha sido muy pana con él, pero yo tendría que huir en ese episodio. No temas, Sí, no temas. sí hay temor. Sí hay temor. No, no creas que no. Sí, tengo bastante temor. Y con el episodio de Teresa y yo nos mañana portamos bien. No tienes por qué temer. y con el episodio de mañana también tengo bastante temor. ¿A quién tendrás mañana? A una amiga de nosotros en común que se Ok, graduó contigo. muy bien. Que vive en Colombia. Sí, entonces tengo bastante temor. Pero bueno, un Me millón de manda gracias saludos. por el tiempo, por la oportunidad y por ser parte de la aventura de ser distinto. Nos vemos pronto, no te pierdas, Gracias a ti. porque tú sabes que si te pierdes, Jamás. las consecuencias son bastante feas. Normales. ¿Viste?
Bueno, un abrazo. Nos hablamos. Un abrazo. Cuídate. Chao. Chao.